esfuerzos por formar enfermeros porque nos están faltando. Está Sebastián Cao, que es analista económico de Econométrica y tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Sebastián, un verdadero placer. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez los saludan. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Juli, hola Paulino, ¿cómo están? Bien, gracias. Gracias por llamar. ¿Tocó fondo la economía en febrero y por lo tanto en marzo empezó el rebote o todavía hay efecto serrucho a propósito de algunos datos que vi que en abril, por caso, Equilibra marca que la economía volvió a caer en términos mensuales e interanuales? A ver, seguramente tocó fondo, pero también seguramente veamos un serrucho. A ver, el crecimiento ya sabemos que es heterogéneo, no todos los sectores crecen a la misma velocidad. Claramente los primarios vienen ganando la carrera. Ahora lo importante es si ese serrucho, el mínimo, cae por debajo de los mínimos anteriores. Y yo no creo que eso siga pasando. Entonces es normal que veamos serruchos en el crecimiento, pero lo importante es que esos mínimos sigan creciendo por encima de los anteriores. Y yo creo que en ese sentido la economía sí tocó fondo en febrero, marzo recuperó con fuerza y posiblemente abril caiga un poquito, pero bueno, veamos estas recuperaciones a distintos niveles, ¿no? O sea, a distintas velocidades. Sebastián, ayer un medio importante a nivel nacional dio a conocer que probablemente se esté trabajando en un acuerdo con bancos para cerrar el financiamiento o para tener el dinero para pagarle a los bonistas en julio de este año, en enero del año próximo y en julio del próximo. Así, de alguna manera tienen blindado ese pago a bonistas de Globales y Bonares en esta gestión. ¿Sabés algo? ¿Qué información podrías brindarnos si tenés datos? ¿Y qué te parece esta medida? Bueno, a ver, datos no tengo. Sí. Sí sabía que tenía ya cerrado hace rato, todo este año casi, Claro. prácticamente. Sí, ahora vos me estás adelantando justamente que ya tiene cerrado parte del año que viene. Sí. Nada, obviamente me parece muy bueno desde el punto de vista que no tenés que usar las reservas que ya estuvieron acumulando, ¿sí? Bien. Que han sido tan exigidas por los organismos y necesarias para asegurar, porque son un seguro al fin y al cabo, para asegurar esta baja de riesgo país y de alguna forma reducir el riesgo político de cara al año que viene. O sea, pues sabemos que con el riesgo electoral lo que sucede es que se empiezan a dolarizar carteras y eso implica una salida de reservas y el Banco Central empieza a vender las posiciones. Así que cualquier cosa que permita asegurar la compra de reservas que ha venido sucediendo hasta ahora, que ya estamos en más o menos una compra neta en estos últimos meses de 9.000 millones, Claro. creo que es fundamental para justamente asegurarlas y no tener que usarlas para el pago de la deuda, que es lo que ha venido haciendo Argentina desde que inició este gobierno, que es pagar religiosamente todos los vencimientos de deuda en dólares. ¿Y ustedes en Econométrica están analizando qué escenario puede ser probable o posible en materia monetaria y si querés cambiaria en el 2027, teniendo en cuenta que después de una guerra vimos que la macroeconomía prácticamente no tuvo altibajos justamente por efectos exógenos o externos? Simplemente lo que pasa es doméstico, con alguna dificultad, por supuesto, que la inflación mayorista ya ha dado más, tiene que ver con el petróleo, pero el resto de las variables estuvo quieta, como sobre todo el dólar. ¿Ustedes ven que en el 2027, con una, si querés, variable política que puede afectar a las condiciones del gobierno o, si querés, a la opinión pública en cuanto a la expectativa, puede llegar a haber una mayor dolarización de cartera como vimos en el 2025? ¿O te parece que eso ya pasó? No, a ver, sí, claramente va a haber una mayor dolarización de cartera previa a las elecciones. Es lo normal que sucede en cualquier elección en Argentina, así que es lógico preverla ya, aunque las condiciones sean muy buenas. Bien. Ese riesgo siempre existe. A ver, el mercado hoy, cuando uno analiza el riesgo país, lo que puede inferir es que el mercado ve una probabilidad entre el 10 y el 15% aproximadamente de que gane la oposición, ¿sí? Lo peor de la oposición, básicamente, es una vuelta al modelo anterior. Que no es es poco, 10 o 15, pero no es menor. Claro. Así que sí, obviamente puede haber una variación de cartera. No creo que con el mismo nivel que vimos en septiembre, octubre del año pasado, el 50% del M2, pero sí puede haber una variación importante. Ahí es importante justamente este seguro de las reservas, cuánto se puede acumular, porque eso le va a mostrar al mercado cuál es la fortaleza que tiene el Banco Central para defender el tipo de cambio. Bien. Y en este tiempo, con estas liquidaciones del agro que se vienen récord, me parece que va a poder acumular muchísimas más sin que eso produzca alteraciones importantes en el tipo de cambio
real. Bueno, buen dato. Y para cerrar por mi parte, te pregunto cómo ves el tema del salario real. ¿Te imaginás que después del dato de abril-mayo podríamos empezar a ver una recuperación del salario? Bueno, ahí sí, la verdad que sí. O sea, ya pensé que íbamos a empezar a verla en abril. Claro. No se dio en el privado formal. Viste que los salarios corren a 3 velocidades. Tenés Sí. salario formal, privado, privado informal y público. El que recuperó fue el público algo, sí, venía muy castigado. El formal privado siguió perdiendo un poquito más, llegó hasta una pérdida real del 5%, respecto a lo que siempre parados contra noviembre de 2023. Sí, sí. Y el que sigue creciendo muy fuerte es el informal. Yo creo que sí, que a medida que las paritarias de alguna forma tratan de copiar la inflación pasada, debería empezar, y la inflación presente sigue cayendo, debería empezar a recuperar un poquito más el salario privado formal, como venía haciendo hasta septiembre del año pasado. Hasta septiembre del año pasado venía un poquito arriba prácticamente de inflación acumulada, y a partir de ese momento empezó a perder. Bueno, creo que a partir de ahora ya deberíamos empezar a ver una recuperación, por lo menos hasta llegar a niveles, hasta equiparar la inflación que tenemos desde noviembre. Después, si queremos ver una ganancia real de salarios, eso lo vamos a ver a medida que las inversiones se vayan asentando, haya una demanda mayor de empleo y eso traccione el aumento de O sea, salarios. mediano plazo, no cortísimo. Sí, mediano Correcto. plazo, a medida que la economía va creciendo, porque si no, no tenés de dónde, ¿sí? O sea, cuando vos empezás a demandar salario, empezás a demandar trabajo, eso empieza a traccionar los salarios hacia arriba. Y lo vamos a ver sobre todo en el sector no transable, ¿sí? Claro. Los servicios. Claro, correcto. Sebastián, enorme placer, como siempre, un gusto. Hasta la próxima, muy amable. Y hasta la próxima, muchas gracias. a Sebastián ustedes. Cao, analista económico de Econométrica, a las 8:44. Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Periferia